Vamos a de nuevo leer verbos de los que es capaz de hacer el cuerpo. Foucault entonces dice que el cuerpo está en ese pequeño núcleo utópico del mundo. Quiere decir en su centro imaginario, porque el centro del mundo, el núcleo verdadero de la energía del universo o del planeta Tierra al menos, es un núcleo al que el humano no puede de ninguna forma habitar. Entonces, utópico, en este sentido poético, está hablando de que el humano como el centro del mundo está en este núcleo imaginario, en este magma del que parten todas las cosas. Y a partir de allí, de ese espacio privilegiado que tiene en la realidad, él va a soñar, va a hablar, va a avanzar, quiere decir va a existir, y entonces va a percibir su entorno, va a percibir su lugar. Y también va a negar todas las cosas que en virtud del poder indefinido de las utopías que le otorga, puede hacer. Luego continúa y dice, mi cuerpo es como la ciudad del sol. No tiene lugar, pero a partir de él surgen e irradian todos los posibles lugares, reales o utópicos. Volvamos a esta frase hermosa de Foucault. Dice, mi cuerpo es como la ciudad del sol. No tiene lugar, porque es un lugar. Pero a partir de él, porque es lugar, surgen e irradian todos los posibles lugares. Quiere decir que si yo hoy estoy en casa porque este espacio fue construido para que lo habitara un cuerpo. Entonces, quiere decir que si yo estoy en un país, es porque hicimos límites y fronteras para que estos cuerpos pudieran habitar en estos sitios. Al mismo tiempo, si yo digo que estos lugares reales o estos lugares utópicos, por no decir imaginarios, habitan todos desde el cuerpo, porque es de nuevo el cuerpo el que le ha funcionado al humano para concebir su realidad. Y así termina el texto de Foucault, convencido de que el cuerpo es un espacio, eso es su verdad absoluta, pero convencido también de que dentro de ese cuerpo existen otros tipos de espacios, existen utopías inalcanzables. Vamos a hablar entonces de cómo el arte ha utilizado, tal vez no precisamente las ideas de Foucault sobre el cuerpo, pero sí el concepto del cuerpo para plantearse nuevos ideales de permanencia en el mundo artístico. Entonces, el objeto del arte deja de ser la representación de la realidad a través de medios ilustrativos, como lo son la pintura, como lo son la escultura, para convertir el cuerpo en el objeto o el sujeto del arte. Entonces ya no es tanto representar el cuerpo en una pintura, sino hacer que el cuerpo represente el cuerpo. Así como Foucault habla de que el cuerpo es un lugar del que surgen todos los otros lugares, para el arte que se dedica a trabajar con el cuerpo, estamos hablando que el punto de partida, ese punto cero del que hablaba Foucault, es el cuerpo. Entonces, cuando Foucault habla de que el cuerpo es esta utopía de la que surgen utopías, podríamos hablar de ese mismo concepto para analizar el producto artístico. Entonces, si es el cuerpo el punto cero, el punto de origen, así como en el performance, por ejemplo, el cuerpo del artista es ese punto cero, lo único que existe, el lugar ideal de esta producción. Entonces, estamos hablando de que el arte está planteando utilizar el cuerpo como punto cero, así como Foucault, para estos otros lugares imaginarios, para estas otras utopías que quiere generar. Entonces, si planteamos de nuevo que una utopía es un espacio inalcanzable, como podrían serlo las expectativas de las ideas artísticas, los conceptos de los que los artistas están partiendo, ideas completamente imposibles de comprender en su totalidad, entonces vamos a comprender también que el punto cero del arte es el cuerpo. Lygia Clark,
por ejemplo, una artista brasileña que fue definitiva para comprender estos movimientos que van a desarrollarse después alrededor del cuerpo en el arte. Lygia Clark en los años 60 comienza a trabajar con instrumentos o con objetos que le van a servir al cuerpo para experimentar sensaciones. Entonces, en 1967 crea estas máscaras sensoriales que van a ser máscaras que ella misma teje con telas, que en los ojos van a tener cristales o cosas que van a distorsionar la visión, que en la boca van a tener elementos para saborear, que en los oídos van a tener conchas o piedritas que cuando uno mueve la cabeza puedan sonar de una forma diferente, y en la nariz van a tener objetos para oler. Entonces, estas máscaras van a permitir que el cuerpo experimente sus sentidos, sus 5 sentidos, que el cuerpo tenga una experiencia sensitiva entera. Y para Lygia Clark va a ser importante que estos instrumentos sean también ejercicios para la psicología o ejercicios para comprender cómo el cuerpo se piensa a sí mismo a través de la experiencia que tiene el cuerpo desde las sensaciones. Otros experimentos sensoriales que Lygia Clark tuvo fueron, sobre todo en la década de los 60, por ejemplo, los guantes sensoriales, que estos eran de nuevo guantes, así como las máscaras tejidas en tela, que permitían sentir con las manos sensaciones extrañas producidas por los mismos instrumentos que tenían estos guantes tejidos. Y entonces, pues estos objetos relacionales, como los llamaba Lygia Clark, permitían no solo la comunidad que se generaba para poder compartir estos instrumentos en colectivo, sino al mismo tiempo generaban que el cuerpo experimentase a sí mismo como el arte. El arte en este sentido no es entonces los objetos que Lygia Clark generó, sino las experiencias sensoriales que cada una de las personas que experimentó estos objetos tuvo. Entonces, si hablamos de nuevo de Foucault, cuando dice que el punto cero del mundo es el cuerpo, porque ese es un lugar utópico es un lugar, en el que habitan utopías y que es la sensación del mundo la que le permite experimentar al cuerpo la realidad, entonces entendemos que Lygia Clark está hablando de lo mismo que está hablando Foucault. Lygia Clark está diciendo lo que importa en el arte no es el objeto artístico, es la experiencia que tiene el espectador en el mundo, en un mundo que puede sentir, en un mundo que puede palpar. Entonces, si el arte parte del cuerpo y es una experiencia sensitiva como la que plantea Foucault, en la que el cuerpo sueña, en la que el cuerpo ve, danza, corre, aquí el cuerpo siente. Y entonces llegamos a completar un círculo donde Clark y Foucault entienden que es el cuerpo el primer espacio que va a experimentar la realidad. Otros artistas muy importantes para comprender cómo el arte ha utilizado el cuerpo en la historia podrían ser los mismos grandes exponentes del performance, como Marina Abramović o Yoko Ono, por ejemplo. Como estas dos mujeres se colocan al frente de los espectadores como único lugar. Aquí el lugar es el lugar que ellas generan desde sus cuerpos. El lugar del arte es este espacio designado que ellas están construyendo para habitarlo, desde su propia habitación. Y entonces cuando Marina Abramović, por ejemplo, está gritando enfrente de la cara de este otro artista llamado Ulay, estos dos están teniendo una forma de comunicación, un diálogo, al mismo tiempo un momento visceral de encuentro. Están básicamente entendiéndose de otra manera o reprochándose, si se quisiera ver, la existencia del otro. Y entonces lo que están haciendo estos dos espacios es habitar uno nuevo en conjunto. La utopía, porque Ulay y Marina Abramović, como espacios individuales, como utopías individuales, al entrar juntos en este diálogo, están creando una utopía, porque ya es un espacio fuera de sus propios espacios corpóreos,
en el que ellos están concibiendo una idea sobre el significado de esta acción. Y en el significado de la acción va a estar la utopía, porque va a referirse, según lo que ha dicho Foucault, a este espacio imaginario o a este espacio alternativo en el que están existiendo estas ideas, podríamos decir, extendidas del espacio original. Y así muchísimos otros, como por ejemplo Bas-Jan Ader, que fue un artista holandés, en el que la pieza a la que vamos a referirnos se llama Caída 1 y Caída 2, de la cual él arroja su cuerpo en una posición, en una línea recta básicamente, desde la verticalidad a la horizontalidad de la caída. Y lo único que hace es dejar caer su cuerpo. Y en un documental sobre su obra hay una entrevista hermosa en la que se menciona que el punto mágico de la obra artística de Bas-Jan Ader no es ni siquiera el momento en el que Bas-Jan Ader cayó, sino es en el momento en el que él decide dejarse caer. Porque en la obra está este momento preciso en el que dejarse caer va a ser la acción, va a ser el actuar del cuerpo. El cuerpo cae y el cuerpo va a caer porque es su necesidad, su reflejo ante la gravedad. Pero este momento en el que el cuerpo es consciente de su espacio habitado y decide dejarse ir, va a ser precisamente el momento de la utopía perfecta, el momento en el que todo puede suceder, el momento en el que Bas-Jan Ader puede caer en una posición horizontal y terminar el performance, o en el que puede lastimarse y morir, por ejemplo. Y así vamos a continuar encontrando en la historia del arte cientos de artistas que a partir, sobre todo de los años 60, comenzaron a experimentar el cuerpo como utopía o como lugar. Entonces, podremos entender, por ejemplo, que los artistas están interesados en concebir la realidad a través de su cuerpo, como en el caso del artista alemán Klaus Rinke, en el que él está muy interesado en entender las relaciones de espacio y tiempo con el cuerpo y sobre todo de las relaciones que tiene la arquitectura o las formas que se generan por la arquitectura con el cuerpo. Específicamente en esta pieza Pared, Piso, Esquina, Habitación de 1970, Rinke está ante una esquina en una habitación con dos paredes y está interactuando con su cuerpo, con este espacio generado. Entonces trata de meterse en la esquina, trata de experimentar la esquina con sus manos, con sus pies, con su cabeza, trata de convertirse él en la esquina, haciéndose escuadras con el cuerpo, haciendo figuras o líneas con él. Y entonces vamos a llegar al punto en el que Rinke en esta pieza está generando lugares nuevos con su propio cuerpo como lugar. Entonces él llega a estos espacios, en este sentido a esta esquina, a habitar la esquina con su propio cuerpo, no en el sentido de invadirlo, sino en el sentido de combinarse con este espacio. Y la utopía en este momento podría generarse a través de la heterotopía, que después vamos a hablar en Foucault, en el cual Rinke está convirtiendo su propio cuerpo en la arquitectura, está convirtiendo su propio cuerpo en los espacios que está habitando, está convirtiendo nuevos espacios en estos espacios de habitación. Y así Rinke va a entender que a través de la comunicación de su cuerpo con las formas de este espacio va a crear otros espacios. Y así, pues ninguno de estos artistas tenía en mente el texto de Foucault cuando produjeron su trabajo. Era más que el texto de Foucault estaba insertado en una corriente filosófica y una corriente cultural y por ende una corriente artística que estaba reflexionando sobre el espacio del cuerpo y sobre la relación que tiene el cuerpo en el mundo. Muy, podríamos decir, influenciado por la filosofía empirista que ya se estaba dando en el Renacimiento. Pero aquí en los años 60 llega finalmente a completarse la idea del cuerpo y su importancia para la experiencia del mundo. Y son estos artistas y otros filósofos como Foucault los que empiezan a reflexionar sobre cómo el cuerpo habita en este espacio. Entonces, para tratar de encerrar
todas estas ideas, tengo para ustedes algunos ejercicios que quisiera que hiciéramos. El primer ejercicio, y sería bueno que tuvieran a la mano un cuaderno o una hoja de papel para poder anotar las instrucciones y luego escribir las respuestas. Entonces, el primer ejercicio va a ser que busquen en internet la obra Pared, Piso, Esquina, Habitación de 1970 de Klaus Rinke. Van a encontrar esta pieza, van a observar la fotografía de la pieza y quiero que experimenten hacer la pieza. Pueden escoger la esquina que más les guste de su casa y necesito que tomen las fotografías en sus teléfonos sobre las esquinas o los espacios o las interacciones que pudieron generar ustedes con esta arquitectura. Entonces, pues la primera tarea es una tarea de investigación y luego algo que tienen que hacer. Quiero ver esas fotografías cuando volvamos a clases. Y la segunda pregunta, quisiera que ustedes hicieran una lista de 80 cosas, 80 verbos que pueda hacer el cuerpo. Foucault nos daba una lista muy pequeña. Foucault decía que el cuerpo puede avanzar, puede soñar, puede hablar, que el cuerpo puede ver, que el cuerpo puede hablar. Ahí ya les di algunas. ¿Qué otras cosas puede hacer el cuerpo? ¿Qué otros verbos existirían en esa lista de cosas que puede hacer el cuerpo? Quiero que escriban 80 cosas que puede hacer el cuerpo. Y la última, porque eso más se trata sobre una reflexión de cómo podemos utilizar nosotros nuestro cuerpo. Quisiera que mencionaran por qué para Foucault el cuerpo es un lugar. Y esto resumiría básicamente el texto. ¿Por qué para Foucault el cuerpo es un lugar? Esa es la pregunta. Y cuando regresemos a clases, una pregunta que voy a hacerles, que podrían empezar a reflexionar desde ya, es cómo a través del primer ejercicio que realizaron de imitar la pieza de Rinke, experimentaron su cuerpo. ¿Cómo hicieron que su cuerpo se convirtiera en un lugar? Esa será la pregunta. Y así, pues este video fue un poco más largo que los anteriores porque se trata de un texto más largo y más complejo que los anteriores, pero espero que igual lo hayan disfrutado y que puedan utilizar este video como una guía para leer al mismo tiempo este texto filosófico y poético sobre el cuerpo como espacio. Entonces, nos vemos pronto.